permiso al chofer y dije, bueno, quería compartir, hablar la palabra del Señor. Y me subí al colectivo y le pedí permiso al chofer y compartí ahí la palabra del Señor, así que estuvo bueno eso. Otra vez también lo hice en un cajero automático, estaba esperando en la fila del cajero y mientras esperaba estábamos distanciados todos así con el barbijo, había 2 oficiales de policía y dije, bueno, que es una buena oportunidad, digo, ¿viste? Con el barbijo, yo hablando fuerte, diciéndoles que crean en el Señor, tratando de darles una palabra de ánimo y no se entendió mucho porque tenía el barbijo, así que... pero bueno, compartí varias veces, también en el trabajo, gracias a Dios, poder compartir su palabra con compañeros, obviamente siempre con nuestro estilo de vida debemos comunicar la palabra del Señor, nuestras buenas obras deben alumbrar delante de nosotros y debemos, por medio de nuestras buenas obras y de nuestra manera de manejarnos, debemos predicar y la gente sola se nos va a acercar y preguntarnos ¿por qué eso es así? ¿Por qué eso es diferente? Y eso nos va a dar también oportunidades. Y también prediqué muchas veces frente al espejo, practicando así, a ver cómo salía, ¿viste? No, eso fue una broma. Bueno, quería invitarlos a que abran las Biblias en Lucas 19, capítulo del 1 al 10, es donde vamos a estar mirando. Pero antes de eso quería mencionar algo, que tal vez todos nosotros, sin duda todos nosotros hemos pasado por esta situación que les voy a plantear, que hemos pasado por la situación de estar buscando trabajo. Creo que todos pasamos por esa situación en algún momento de nuestra vida y decir, bueno, necesito trabajar, tenemos necesidades y Dios quiere que trabajemos, entonces debemos buscar trabajo y nos vemos en la búsqueda del trabajo y preparamos el currículum para eso, ponemos nuestros datos personales, ponemos los estudios que tenemos y vamos armando el currículum y tal vez inglés no sabemos mucho, pero ponemos intermedio, ¿viste? Porque pensamos que eso nos va a dar más posibilidades, ¿no? Y queremos conseguir trabajo, entonces ponemos ahí algunas cositas. Por ahí esa parte no la entiendo, a veces podemos llegar a poner secundario completo adeudo materias. O sea, si das materias no lo tenés completo, terminalo primero, ¿viste? O sea, esa parte nunca la entendí. Pero bueno, nos encontramos muchas veces en la búsqueda de trabajo. Y les hago una pregunta. ¿Quién en definitiva decide si vamos a conseguir trabajo? El empleador. Exacto, el empleador. Él es el que decide si nos va a contratar o no. Y muchas veces el empleador tiene requisitos también y ellos publican, nos encontramos en la búsqueda de tal persona que cumpla tal requisito, tal perfil. Ellos se ven orientados en esa búsqueda. Requisitos excluyentes, o sea, si vos no tenés tal requisito ni te postules, porque no te van a contratar. Ellos buscan requisitos excluyentes y buscan ese tipo de personas. Tal vez si vos decís que lo tenés, ellos te van a llamar y van a tratar de corroborar que vos tengas ese requisito y recién ahí vas a poder concretar una entrevista. Si no tenés ese requisito, la comunicación se terminó ahí. Y por medio de este pasaje quería que es muy claro también que así como uno puede buscar trabajo y muchas veces las empresas se ven en la búsqueda de trabajo, vemos que también el Señor busca. Vemos, Dios es un gran empresario. Esa parte se grabó. Dios es un gran empresario. Y Él también, Él busca personas. Constantemente está buscando personas para salvación y para que trabajemos para Él. Amén. Dios quiere que trabajemos para Él, que le sirvamos, que no seamos haraganes ni perezosos. Los perezosos
no van con el Señor quiere que trabajemos y el Señor está buscando constantemente personas así, personas. Y tiene un requisito excluyente el Señor también. Hay un requisito excluyente que solamente si tenés ese requisito podés formar parte de esta obra del reino de Dios y trabajar para Él y darte la vida eterna. Hay un solo requisito que el Señor da y es que debes estar completamente perdido. O sea, las personas deben estar completamente perdidos. Es un requisito excluyente para servir al Señor y para tener la salvación. Así que bueno, antes de leer el pasaje, quería invitarlos a que podamos inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Amado Señor, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar tu palabra. Señor, te ruego, por favor, que me ayudes a hacerlo, que me concedas de tu gracia para poder comunicar tu palabra. Y también pido, Señor, que tu palabra sea un refrigerio, Señor, una bendición y pueda dar ánimo, Señor, por medio de este pasaje que vamos a ver. Pido, Señor, eso en gran manera y pido que bendiga, Señor, también esta congregación de Lobos y toda esta ciudad de Lobos, Señor. Pedimos tu bendición aquí, que muchos puedan conocer a Cristo, Señor. Rogamos eso. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice así, Jesús y Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 10 vamos a leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, bueno, vamos a ver que se busca pecador para salvación y servicio. Requisito excluyente: estar completamente perdido. Ese es el requisito que tenemos. Y vamos a ver 4 eventos que suceden en la salvación de un hombre, en este caso de Zaqueo. Vamos a ver 4 eventos que suceden en la salvación. Y el primer evento es que Jesús entra en la ciudad de este pecador. Eso está en el versículo del 1 al 4. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, nos narra el ministerio de Jesús comenzando desde Galilea, Capernaum, Betsaida, Gádara, Decápolis, Perea, Samaria y muchas otras ciudades de Israel, hasta situarnos en donde nos encontramos en este pasaje, en Jericó. O sea, el Señor va recorriendo un montón de ciudades. Y podemos saber cuál es el plan del Señor. Desde que Él comenzó su ministerio terrenal, Él tenía un objetivo claro, que era hacer la voluntad de Dios. Él iba recorriendo todas estas ciudades para hacer la voluntad de Dios. Y dice, la palabra dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38 está eso. Y en Getsemaní su oración fue: pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, el Señor empieza su ministerio y tiene un objetivo claro desde que comienza su ministerio. Él estaba pensando en llegar a Jerusalén.
Él iba recorriendo todas las ciudades para llegar a Jerusalén. Y es antes de llegar a Jerusalén, un tiempo antes, que nos situamos en esta ciudad de Jericó, y vamos a ver esta historia que está narrada aquí solamente en esta parte de la Biblia, en el Evangelio de Lucas, no aparece en otro lado. Y es una ciudad histórica, Jericó. ¿Saben algunas cosas que pasaron ahí? Sí, cuando la caída del muro. Exacto, muy bien. La caída del muro de Jericó, de la mano de Josué, luego de haber rodeado por varios días los muros, cayeron. Fue la primera ciudad conquistada por el pueblo de Israel. Y eso está en Josué 6 y 7. ¿Saben algún otro acontecimiento que pasó ahí? El Señor sanó las aguas. El profeta Eliseo, por la palabra de Jehová, sanó las aguas de ese lugar. Y hoy en día en Jericó, si pueden verlo en internet, están las fuentes de aguas de Jericó del profeta Eliseo. En la actualidad. Es impresionante eso. Bueno, pasó eso en esta ciudad. Y también vemos que antes de que Jesús se encuentre con Zaqueo, él había sanado a un ciego. Y todo el pueblo daba alabanza a Dios por eso. Dice en 18:43, ahí arriba. Todo el pueblo daba alabanza a Dios por eso, por esa obra que el Señor había hecho. O sea, es una ciudad histórica, Jericó, en la Biblia, como sabemos de esta ciudad, y está ubicada a 25 kilómetros al noroeste de Jerusalén y casi a 8 kilómetros del río Jordán. Ahí se ubicaba esta ciudad. Entonces, el Señor llega acá y también la Biblia nos dice que Jesús andaba haciendo bienes. El Señor en todo su ministerio, desde que Él comenzó, andaba haciendo bienes, liberando a endemoniados. Lo vemos en la Biblia muchas veces, liberando a endemoniados, sanando a los enfermos, sanó a muchos enfermos. Y por sobre todas las cosas anunciando el reino de Dios. Así andaba Jesús por todas estas ciudades. Y cuando Jesús entra a la ciudad de este pecador que él estaba buscando, una multitud le empezó a seguir. Una multitud empezó a seguir al Señor. Nos dice eso, que pasando por la ciudad de Jericó, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y de ricos, procuraba ver quién era, pero no podía a causa de la multitud. Había una gran multitud que se agolpaba y en muchas ciudades se agolpaban las ciudades para ver a Jesús y para recibir un milagro, para ser alimentados muchas veces, buscaban su favor. Y acá podemos pensar, aunque no está acá en el pasaje, pero podemos pensar que el Señor, ante toda esta multitud, Él seguía anunciando el Evangelio de Dios. Él seguía predicando a todos ellos. Y el versículo 2 comienza diciendo sucedió, comienza con la palabra sucedió. Y esta palabra puede traducirse he aquí. Es un imperativo que también se traduce mirad, mirad. Entonces nos dice, ¿qué nos está diciendo acá la palabra del Señor? Nos dice, presten atención y miren lo que está a punto de suceder aquí. Va a suceder algo y nos quiere llamar la atención. Y nos comienza diciendo que había un varón llamado Zaqueo, y la palabra para varón es la palabra que se traduce también marido o esposo. Entonces, vemos que Zaqueo era marido. Este varón se puede traducir marido o esposo. Era un hombre de baja estatura y tenía esposa. O sea, todos podemos conseguir esposa. Dicho sea de paso. Vamos, Entonces, este hombre, Zaqueo, era un varón llamado Zaqueo, dice, ¿no? Y el nombre Zaqueo es muy interesante. El nombre Zaqueo significa puro. Significa puro, inocente. O sea,
todo lo que no era Zaqueo hasta ese momento. Ahora nosotros vamos a ver que Zaqueo no era puro e inocente, pero era eso, significa el nombre Zaqueo significa eso. Y es interesante que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y lo que no es como si es, ¿no? Eso está en Romanos 4:17. Este nombre representa todo lo contrario que Zaqueo había sido hasta después de encontrarse con Jesús. También vemos en el pasaje que él fue un hombre rico. Menciona la Biblia que él era un hombre rico y no sabemos cómo hizo su riqueza, si fue ilícitamente que la consiguió o no. Vamos a ver que él era tal vez un estafador y defraudaba, tal vez parte de su riqueza la hizo así. Pero no lo sabemos a eso, si lo hizo de manera honesta o no. Y nos dice también que era jefe de los recaudadores de impuestos, ¿no? Era un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos, dice, ¿no? Jefe de los publicanos era este Zaqueo. Y la palabra en griego, no sé cómo se llama con el griego, significa argitelones. Esta palabra es para los jefes, significa jefe de los recaudadores de impuestos. Solo en este lugar se menciona, en todo el Nuevo Testamento, solo aparece aquí, argitelones. O sea, era el jefe de todos ellos, el jefe de toda la ciudad de Jericó, de los recaudadores de impuestos, era él, Zaqueo. Y los recaudadores de impuestos también se los conoce como publicanos. Creo que acá dice así, era jefe de los publicanos. Y los publicanos eran personas que culturalmente habían sido rechazados, eran muy rechazados los publicanos, eran odiados y se los consideraba como traidores y como enemigos, se los consideraba enemigos de la religión de ese momento. No podían llegar al templo, no podían hacer un sacrificio, no podían tener comunión con Dios, estaban completamente excluidos y todo tipo de clase social los detestaban. O sea, los detestaban los pobres y los detestaban los ricos, los de clase media, los detestaban todos, porque eran muy extorsionadores. Y eso lo vamos a ver ahora en un pasaje. Y vamos a leer mucho la Biblia, así que espero que tengan su espada afilada. ¿Y cuál era el motivo por el cual ellos eran odiados? Bueno, porque ellos recaudaban impuestos para Roma. Roma pedía impuestos y ellos los recaudaban, y para ellos era como para los judíos de aquel entonces. Ellos no podían admitir que un judío, uno de los suyos, actuara cobrando impuestos para un gobierno gentil. O sea, para ellos eso era terrible, y el publicano judío quedaba excluido de la sociedad, de sus compatriotas, y no tenía acceso al templo. Y también un dato interesante de los recaudadores de impuestos es que ellos debían pagarse su propio sueldo. O sea, buenísimo eso, ¿no? ¿Quién pudiese, no? Pagarse su propio sueldo. Bueno, ellos debían pagarse su propio sueldo. Por eso se podría decir que era como un intendente o un agente de la FIP, podría ser en nuestros días. Y él debía pagarse su impuesto. ¿Se imaginan a un político ganando 100.000 pesos? No, ellos quieren ganar sueldos altos, ¿no? No ganan como nosotros. Bueno, entonces, ellos hacían extorsión para poder recaudar impuestos, y de ahí ellos se cobraban para ellos también. Entonces, nos dice en Lucas 3, 12 y 13, dice así: vinieron a Juan el Bautista y unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Le preguntaron: ¿qué haremos?
Y Juan el Bautista le contestó, y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, ellos parece que exigían mucho más de lo que estaba ordenado. Y bueno, también para cerrar la idea de que ellos no podían llegar al templo, en Lucas también 18:13 dice así, mas el publicano estando lejos, bueno, lo leo desde el 9, dice, algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. Y bueno, ahí nos cuenta todo lo que pasa con el fariseo, pero el publicano dice, mas el publicano estando lejos, o sea, él no se acercaba al templo, no podían acercarse, porque estaban excluidos, los veían así, los rechazaban. Y estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Esa era la actitud de los recaudadores de impuestos. Y con la llegada de Jesús a Jericó, Zaqueo se empieza a impacientar, parece, ¿viste? Que empieza a agitar, le empieza a latir el corazón, no sabe lo que le pasa. Y en el versículo 3 dice que él procuraba ver quién era Jesús, este recaudador de impuestos, procuraba ver quién era Jesús. Y la palabra procurar es buscar, literal o figurativamente, querer, requerir, adorar a Dios, también se traduce. Tal vez él estaba teniendo ese anhelo en su corazón de querer llegar a Dios. Y podemos pensar eso porque realmente la fama de Jesús se extendía por muchos lados y vamos a ver que Jesús tenía mucha comunión con los recaudadores de impuestos. Incluso a uno lo llamó al apostolado, que es Mateo, fue llamado a ser un apóstol, él era un recaudador de impuestos también. Entonces, tal vez él tenía ese anhelo en su corazón de llegar a ver quién era Jesús. Él había escuchado mucho, pero no pudo llegar por causa de una multitud. Y Jesús fue un hombre de multitud y no todos fueron convertidos, los que andaban detrás del Señor, lo sabemos a eso. No todos fueron salvos, muchas veces lo buscaron por interés, para ser saciados, para ser alimentados. Entonces Jesús siempre se lo veía rodeado por una multitud, tal vez de miles o tal vez de no sabemos cuántos, pero la palabra para multitud que aparece acá, por la cual Zaqueo no se podía acercar por causa de la multitud, es la misma que aparece en Lucas 8:45, que hay una muy linda historia ahí en Lucas 8:45, yo se la busco. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta. La multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Dice, ¿quién es el que me ha tocado? Si te aprieta la multitud. No podía ni caminar el Señor de la multitud que había. Lo estaban apretujando. ¿Se imaginan en una gran multitud? Todo tipo de olores ahí. Ninguno de nosotros quizás quisiéramos estar ahí, en esa multitud. Y el Señor estaba ahí. Y en esta oportunidad salió poder de Él. Y esa multitud es la misma palabra que se utiliza acá para multitud. Entonces, había una gran multitud en Jericó que seguía a Jesús. Y Zaqueo se ve impedido de llegar al Señor. No se duerman. Se ve impedido de llegar al Señor. Es maravilloso eso. Porque se ve impedido porque era de poca estatura. No tenía... dice... no podía acercarse. Y la palabra para podía es dunamai, no tenía el poder.
para hacerlo. Incluso su poder y su influencia en ese momento se acabó ante el Señor. No, el poder no sirve para llegar al Señor. No sirve el poder para acercarse a Jesús. Me imagino a este recaudador de impuestos que ellos extorsionaban muchas veces. Entonces digo, bueno, Zaqueo mide 1,50 m. Digo, ¿cómo un tipo así me quiere venir a extorsionar? ¿Viste? Entonces me lo imagino rodeado de otros matones que tampoco en ese momento parece que no lo ayudaron a llegar a Jesús, porque él se encontró solo ahí, se vio impedido totalmente. Y también nos dice que su impedimento fue la estatura. O sea, él está queriendo llegar a Jesús, no tiene el poder para llegar a hacerlo, la multitud se agolpa. La Biblia nos dice que no podía hacerlo por la multitud porque era de pequeña estatura. O sea, ¿se imagina qué hubiese hecho ahí Zaqueo? ¿Se iba para su casa? ¿Qué hizo? Su corazón necesitaba al Salvador. Sabía, él había escuchado mucho del Señor. La fama del Señor se extendía. Vamos a Marcos 2, 16 y 17. Marcos 2, 16 y 17. Y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Así lo veían al Señor, comiendo con publicanos y pecadores. En Lucas 5, 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. El llamamiento de Mateo, justamente. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban allí en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis con publicanos y pecadores? Y el Señor le responde, ¿no? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Gracias al Señor por eso, ¿no? Amén. Gracias al Señor porque Él se juntaba con pecadores. Gloria al Señor por eso. Él era amigo de los pecadores. Y tal vez imagínense, un jefe de recaudador de impuestos de toda una ciudad le llegó estas noticias. Es muy probable, no había WhatsApp o redes sociales en ese momento, pero se comunicaba mucho a la gente por lo que se iba pasando de ciudad en ciudad, por lo que uno hablaba con el otro. Entonces es muy probable que a un jefe de recaudador de impuestos le llega estas noticias. Le llega que hay un maestro que ahora ya no los excluye. Hay un rabí, hay un raboni que ya no los excluye. Hay un señor que ya no los excluye, que se preocupa por ellos. Les pudo haber llegado esa noticia a Zaqueo en este momento. Lucas 7, 34. Hay bastantes pasajes, así que otra vez la misma idea. Dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, bueno, el 33 empieza, dice: porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. El Señor era amigo de pecadores. Muy bien. Zaqueo tal vez oyó todas estas cosas y se vio con ansias por conocer al Señor. Y su problema de estatura no fue un problema. Él se veía impedido por la estatura, pero su problema de estatura no fue el problema, sino que fue lo que Dios utilizó para conocerlo, para tener comunión con Él. Y a veces nosotros, por ahí, algunas cosas físicas que podemos tener,
nos pueden llegar a impedir llegar al Señor. Pensamos nosotros que son un impedimento, pero vamos a ver acá, en Zaqueo, todo lo contrario. Zaqueo no dijo, me voy a casa, no. Él tenía en su corazón la necesidad del Señor, entonces él usó su debilidad o su deficiencia física para poder llegar a Cristo. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 4 que salió corriendo, subió a un árbol sicómoro, porque Jesús había de pasar por allí. Salió corriendo. ¿Saben que en ese tiempo la gente no corría? Ni tampoco se subía a los árboles, menos los ricos, ¿no? Ellos tampoco no corrían, era algo raro ver a alguien que pasaba corriendo en una ciudad. Entonces me llama eso la atención porque que debió humillarse, es como la humillación que pasa a Zaqueo, ¿no? Él debió humillarse, este hombre rico, de poca estatura, empezó a subir un árbol. Imagínense, no sé, el intendente de acá de Lobos, subiéndose a un árbol. No quedaría bien, ¿no? Y Zaqueo subiéndose a un árbol. No pasa hoy en día eso, pero Zaqueo empezó a correr, a subirse a un árbol, y ahí hay una idea también que debemos ser rápidos para humillarnos. Debemos ser así de rápidos, también para humillarnos, aunque la gente diga, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esta persona? No importa. Nosotros seamos rápidos para humillarnos, corramos para humillarnos delante del Señor. Pensando en todo esto, se puede imaginar que Zaqueo con sus propias fuerzas quiere llegar a Jesús. Podemos pensar eso. Miren lo que está haciendo Zaqueo para llegar al Señor, ¿no? Y muchos dicen, no, porque yo fui a la iglesia, ¿no? Y quieren participar en la obra de su salvación. Pero la salvación es monergista, es una sola fuerza opera, la fuerza del Señor. ¿Y saben qué dice Juan 6:37? Ahí les leo lo que dice Juan 6:37. Zaqueo está pensando que él está poniendo de sus fuerzas para llegar al Señor. Él necesita al Señor, él sabe de eso, es consciente, pero no sabe otra cosa. Dice así, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea, Zaqueo está siendo atraído hacia el Señor. 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, somos atraídos hacia el Señor, así como la gravedad atrae todo hacia abajo, el Señor atrae a los suyos hacia Él mismo, y Zaqueo está siendo atraído hacia Jesús. Está siendo atraído, está siendo movido, arrastrado de alguna manera. Y también vemos, por ejemplo, Filipenses 2:13, dice, el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que Zaqueo estaba queriendo hacer eso, Dios estaba poniendo eso en Zaqueo, lo estaba buscando. Él pensó que estaba buscando al Señor, pero el Señor lo estaba buscando a él. Y en el Antiguo Testamento también vemos esta idea con el pueblo de Israel. Vemos la idea de cómo el Señor atrae a los suyos. Y dice así, Oseas 11, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso le enseñaba a andar. Al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. El Señor está atrayendo a su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos la misma idea, como el Señor atrae a todos a sí mismo, a todos los que han de ser salvos, el Señor los atrae a sí mismo. Y Zaqueo es consciente de su necesidad de paz y de amor y de llenar el vacío que tiene adentro, y que sus heridas fueran curadas, y es consciente de que no tiene vida eterna, de que está alejado de Dios, que no puede acercarse al templo.
En ese tiempo, si no sacrificabas en el templo, o sea, no tenías comunión con Dios. Y vemos también que el Señor enseñó eso, porque Él le dijo a la mujer samaritana, le dijo, ni en este lugar, ni en aquel lugar, sino en espíritu y en verdad. Y así es la manera que el Señor quiere que le adoremos, que vivamos para Él. Ahora, el punto número 2. Espero haber sido claro. Gracias por prestar su atención, son muy amables. El punto número 2 dice, Jesús mira con compasión al pecador y hace contacto con él. Esto lo vemos en el versículo 5 al 7. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, vemos que Zaqueo hace una cuenta, y viste, era un tipo muy sagaz este Zaqueo, hace una cuenta matemática, inmediatamente, dice, Jesús viene por acá, yo voy, me subo a aquel árbol, lo voy a ver, ¿no? Y se va ahí, lo espera ahí en ese lugar, y cuando Jesús llegó a aquel lugar donde estaba el árbol, mirando hacia arriba, levantando sus ojos, le vio. Y la palabra le vio significa también le reconoció. Jesús lo reconoció a Zaqueo. Tiene sentido que Jesús lo reconozca. Tiene sentido porque miren lo que dice en 2 de Timoteo 2:19. Dice así, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los suyos. Y cuando lo ve a Zaqueo, lo reconoce. En Juan 10:27, Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor conoce a sus ovejas y el Señor las cuida a sus ovejas y están sus ovejas en sus manos y también están en las manos del Padre. Y nadie las puede tocar, ni nadie las puede arrebatar de su mano. Gracias al Señor por eso. Entonces, el Señor lo conoce a Zaqueo. Y nunca hubo una interacción antes. Y lo llama por su nombre. Lo conoce de manera sobrenatural. Así como también, si recuerdan la historia de Natanael, debajo del árbol, estaba Natanael ahí debajo del árbol, tal vez con un palillo así en la boca, pensando, y el Señor pasa por ahí y dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y cuando Natanael le pregunta, ¿pero de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. De esa misma manera, conoce de manera sobrenatural el Señor a Zaqueo, como conocía a Natanael, como conocía a nosotros. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos conocía y ya estaba preordenado que lleguemos a la salvación. Y el Señor nos fue atrayendo, fue utilizando muchas cosas en nuestras vidas para traernos hacia Él, diferentes circunstancias, momentos, situaciones, para que nosotros podamos conocerlo a Él. Es toda la obra del Señor que va haciendo en nosotros. Entonces el Señor mira con misericordia a este pecador, con ojos de bondad y llenos de amor. Y no lo mira con juicio, como lo veían los demás. El fariseo dijo en la parábola, dijo, yo no soy como este publicano, yo no soy así. Y el Señor, completamente diferente, lo ve a Zaqueo con misericordia, con bondad, con amor, con compasión. Y le dijo Zaqueo, lo llama por su nombre, lo cual confirma en gran manera el previo conocimiento del Señor hacia este pecador. ¿Y saben qué podemos apreciar aquí también? Es maravilloso esto, que Dios es un Dios infinito, Dios es creador de todo el universo, los astros, como veíamos en el Salmo, las estrellas, todas las galaxias, no sabemos,
ni tenemos idea todo lo que hay allá. Dios creó todas esas cosas. El sol hay un diseño perfecto, el sol está a una distancia tan perfecta que hace madurar el tomate que nosotros comemos en la ensalada. Amén. Es maravilloso eso. Pero también Dios es un Dios personal. Es un Dios creador de todo, pero es un Dios personal que quiere tener comunión con cada uno de nosotros. El Señor está interesado en tener comunión con vos y conmigo. Y así como tenía con Zaqueo, quiere tener una comunión con Zaqueo y también la quiere tener con nosotros. El Dios omnipresente, el omnipotente, quiere tener relación con cada uno de sus hijos. Y eso es algo maravilloso. Luego el Señor le da 2 mandatos, 2 imperativos que requieren acción inmediata. Le dice: date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa y desciende. El Señor, miren, es necesario, dice, tiene una necesidad. El Señor tiene una necesidad. Date prisa y desciende porque es necesario, dice. Y tiene la necesidad de posar en la casa de este pecador. Y la palabra ahí la idea es que es obligatorio para el Señor. No lo puede pasar por alto a esto. Entonces Él tenía que hacer esto. Y les pido que vayan a Juan 18:9. Juan 18:9. ¿Por qué era necesario que el Señor pase por ahí? ¿Saben por qué? Dice: para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Amén. Era necesario pasar por ahí, porque el Señor no quería perder a ninguno de los que estaban preordenados para vida eterna. Y es algo maravilloso, porque el Señor se preocupa por una persona, se preocupa por una oveja perdida, deja las 99 y va en busca de esa oveja perdida. Y cuando la encuentra, el Señor está con gran gozo por haber encontrado esa oveja. Y también la parábola del hijo pródigo: cuando viene su hijo, el padre fue a recibirlo corriendo. Fue a recibir corriendo a su hijo. Gozoso también. Y ese es el interés que tiene Jesús por cada uno de los suyos. Y Juan 4, del 1 al 10. No lo busquen, si quieren, yo voy ahí. Si quieren pueden buscarlo también. Juan 4, del 1 al 10 dice, nuevamente, la historia de la samaritana. La palabra necesario también aparece acá en esta historia de la mujer samaritana. Le voy a mostrar, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído y decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, sabiendo que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. O sea, para el Señor fue necesario pasar por Samaria porque debía darle agua viva a esta mujer, aguas de vida eterna, que no iba a tener sed nunca más. Entonces, el Señor se preocupa en gran manera por una persona. Y vemos acá que el Señor también, ¿viste? La autoinvitación del Señor. Le dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Nunca le dijeron a alguien: vamos a comer algo, ¿en dónde? En tu casa. Nos vamos para tu casa, ¿viste? Y el Señor se autoinvita, ¿no? Qué privilegio.
El Señor se autoinvitó a posar en la casa y la solicitud de responder de Zaqueo, viste, cuando alguien te pide un favor, inmediatamente vos ya querés entrar en acción. De la misma manera, Zaqueo un poco más se tira de palomita del árbol, se tira haciendo palomita y ya estaba en acción. Por ejemplo, una idea así me pasó en mi trabajo, apenas había entrado. Uno a veces, viste, quiere llamar la atención de su jefe, viste, para quedar efectivo o algo así. Entonces, estaba ahí en el trabajo y viene el jefe y me da ciertas órdenes y me dice un montón de cosas y yo por dentro estaba pensando otras. Digo, ¿cómo hago para caerle bien? ¿Viste? Y uno piensa todas esas cosas porque querés quedar en el puesto. Y cuando me termina de dar la orden, yo le dije, ok. Y salí y no sabía ni lo que tenía que hacer. Porque no había escuchado nada, porque estaba pensando en caerle bien, en agradarle para que él me contrate y yo estaba pensando en otra. Y él me estaba dando una orden. Así que después busqué a otro compañero y le pregunté lo que tenía que hacer. Pero así, fue solícito. Quería hacerlo Zaqueo. Entonces vemos que Zaqueo responde de manera inmediata y aparte agregó un condimento especial. ¿Vieron qué dice ahí? Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo le recibió? Gozoso le recibió. Y es muy interesante. Debemos tener gozo. El gozo es la característica de una persona que tiene comunión con el Señor, hermanos. Debemos tener gozo. Nosotros creemos en un Dios que es personal, como vimos, que quiere tener una relación con nosotros, que tiene todo bajo control, aún lo que no entendemos. Entonces, no podemos impacientarnos, debemos estar con gozo. Y así lo recibió Zaqueo, recibió con gozo al Señor. Y no significa estar gozoso que vamos a estar las 24 horas del día con una sonrisa. Si podés hacerlo está bueno, pero no significa eso, estar gozoso. Significa tener una alegría en el corazón y confianza en el Señor. Expresar nuestra confianza en Dios, demostrando que no nos preocupan los problemas que podemos pasar. Y el apóstol Pablo nos dice, regocijaos, otra vez digo, regocijaos. Y vemos también en Lucas 10:21 que Jesús se regocijó en gran manera. Y de esa manera nosotros debemos estar siempre con gozo, para la gloria de Dios. Y volviendo al texto en el versículo 7, luego que Zaqueo recibe a Jesús, pasó ahí el corazón de muchas personas que se encontraban allí, salió a la luz. Y dice que la palabra de Dios nos dice ahí, Jesús se interesa por este recaudador de impuestos, por este defraudador, y Zaqueo responde con gozo y sale a la luz la naturaleza de los hipócritas. La naturaleza de los hipócritas sale a la luz. ¿Y saben cuál es la naturaleza de los hipócritas? La murmuración. Empezaron a murmurar. Y todos empezaron a murmurar, dice, ¿no? Dice, al ver esto, todos, y la palabra para el griego todos es todos los que estaban ahí empezaron a murmurar, a hacer un murmullo, ¿viste? Empezaron a murmurar en contra de Zaqueo. Y es re feo, es re lindo que murmuren de vos. Si están murmurando de vos, ¿viste? Como dijo, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Así que si están murmurando, seguí para adelante porque estás bien. Pero es re feo, la persona que murmura es re feo, no está bueno. El Señor aborrece la murmuración, el Señor odia la murmuración, Él no quiere que seamos así, en su iglesia, mucho menos, ni en nuestras propias vidas. Y si uno pudo caer en eso, murmurar, arrepiéntete. El Señor es fiel y justo para perdonar. Si nosotros hemos murmurado, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Entonces,
Si caemos en algo así alguna vez, pidamos perdón al Señor y no lo hagamos nunca más, porque al Señor no le agrada eso. Y hay dos opciones también. Si por ahí vos no querés murmurar, vos te estás re cuidando de murmurar, no querés saber nada con eso, y viene alguien a murmurarte de otra persona. Pasa, ¿no? Entonces, la primera técnica es la del pastor Reinaldo Self. Le voy a dar. ¿Qué dice el pastor Reinaldo Self cuando hay alguien que viene a murmurarte algo? Lo frenás sin dejar que te hable. El consejo del pastor Reinaldo. Él te dice, cuando vos te estás dando cuenta que te están por murmurar, frenalo. Frenalo y no lo escuches. También podés hacer otro, que esta es mi opinión. Te tapás los oídos, empezás a correr diciendo la, y querés escucharlo. ¿No? Cualquier cosa que hagas está bien, pero no escuches la murmuración. No hay que escuchar la murmuración ni participar en la murmuración. Y es un pecado que Dios aborrece. Y vemos en Números 12, 1, pasó, también murmuraron. O sea que la murmuración es un pecado ya de muchos años, no es algo nuevo. Estaba en el Antiguo Testamento también, en Números también estaba. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Empezaron a murmurar entre ellos, Aarón y María. Y ¿saben qué pasó en el versículo 10? Dice, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Inmediatamente el juicio de Dios. Leprosa como la nieve. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como... Bueno, y ahí sigue diciendo, después pueden leerlo. Pero ven, es un pecado la murmuración. Y es un pecado muy antiguo. Y el Señor lo aborrece y trae juicio. Todo el pecado trae juicio. Y la murmuración también. Y vemos acá que estaban murmurando en contra de Zaqueo. Y es interesante que muchas veces es fácil ver el pecado en otros. ¿Viste? Vemos el pecado del otro, vemos que el otro está haciendo mal, el otro se equivoca, y murmuramos, pero no vemos el pecado en nosotros. Y estos hipócritas de este tiempo juzgaban a los demás, miraban el pecado ajeno, pero no miraban a ellos mismos. Siempre hay que mirarse siempre a uno primero mismo. Muy bien. Y otra cosa es que también nosotros podemos ver a personas como pecadores. ¿Viste? Vemos en nuestros barrios, vemos personas que podemos decir, ¿viste? Un homosexual es un pecador, se tiene que ir al infierno. Un drogadicto, un borracho, se tienen que ir al infierno, son pecadores. Y realmente sí son pecados que te llevan al infierno, pero el Señor no nos mandó a nosotros a juzgar esas cosas. Nosotros no debemos juzgar esos pecados. El Señor, el Dios dio todo el juicio al Hijo. El Señor Jesús va a juzgar todas esas cosas. Nosotros debemos anunciar las buenas nuevas, porque así como Zaqueo fue un elegido y fue salvo, también nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos en las obras infructuosas, éramos hijos de desobediencia, nosotros también, y el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz para que anunciemos las virtudes de Cristo. Entonces, nunca debemos juzgar a otros, debemos predicar en contra de esos pecados. La borrachera te lleva al infierno, sí, pero debemos ser amorosos y bondadosos con personas que practican este tipo de pecados y tratar de compartirles el Evangelio, alcanzarlos para Cristo. Para atar el próximo punto, se da por entendido que en el versículo 5 Jesús dijo, es necesario que pose yo en tu casa. En el versículo 7 dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, la idea es que Jesús entró en la casa de este hombre. Jesús llegó a entrar, no sabemos si
tuvieron una cena aparentemente, o estuvieron 4 o 5 días ahí, no nos dice la Biblia eso, pero el Señor entró allí y se quedó allí. Ahora sabemos que el Señor siempre andaba predicando el Evangelio del reino de Dios. Ese era el principal propósito del Señor, ya lo vimos. Lucas 4:43 dice: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, el Señor está anunciando el Evangelio del reino de Dios, y tengo muchos pasajes más acerca de eso, pero no lo quiero hacer tan extenso. Entonces, Él está anunciando el Evangelio del reino de Dios, y es muy probable que no pierda la oportunidad con Zaqueo, ¿no? Si está ahí, está en su casa, dice, bueno, el Señor anuncia el Evangelio a Zaqueo también, y también podemos interpretar eso, porque es la única forma de que el hombre sea salvo, por medio de la locura de la predicación. Y en Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, Zaqueo con Jesús, es muy probable que el Señor le haya anunciado el Evangelio ahí a Zaqueo, y entonces vemos la actitud que va a tener Zaqueo en los próximos versículos. Entonces vamos al punto 3, que dice la salvación. Jesús confirma la salvación de este pecador, de Zaqueo. Jesús confirma su salvación. Y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, Zaqueo se pone en pie. Nos dice la Biblia, Zaqueo puesto en pie. ¿Viste esos? A mí, no sé, la Biblia dice Zaqueo puesto en pie, y yo lo primero que pensé, me reía, porque digo, a veces, viste, tenés esos amigos o conocidos que están sentados, y cuando se paran vos le decís, dale, parate, ¿viste? Porque no hacen diferencia sentados o parados. Son tan chiquitos. ¿Conocen así a personas? ¿Así? Bueno, entonces dice puesto en pie, dice, ¿no? Y en realidad no lo dice por eso, pero a mí me causó gracia eso, que Zaqueo era muy, muy chiquitito, pero en realidad es que él tomó la posta, que él tomó cartas en el asunto, como decimos, ¿no? Él tomó cartas en el asunto, y hay una palabra clave, acá dice, y Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Saben cuál es la palabra clave? Señor. Ya no le dice Jesús. Ya él no está queriendo ver a Jesús. Él ahora le dice supremo en autoridad. Señor soberano. Le dice amo. Le dice Cristo. Le dice dueño. Él lo llama Señor. Lo reconoce como su Señor. Zaqueo reconoce a Jesús como su Señor. Y Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Zaqueo confiesa a Jesús, confiesa como su señorío. Se arrepintió de sus pecados, lo vemos claramente. Él era un extorsionador, defraudaba, amaba el dinero. Ya no lo ama más, ahora ofrece dar la mitad a los pobres. Todo lo que había ganado ilícitamente, tal vez. Esta es una verdadera conversión. La verdadera conversión no se da por lo que él hace con sus bienes, sino por haber reconocido al Señor como Señor. Esa es la clave de su salvación. Y vemos que unos pasajes antes, vemos que el joven rico se perdió de caminar con el Dios de la gloria porque tenía muchos bienes y no quiso dejarlos. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de esa historia? Él no quiso dejarlos. Y realmente no hay que dejarlo todo. No hay un mandato aquí a eso.
Más debemos ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da, porque al final le rendiremos cuenta por eso. Y sigue diciendo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y la idea no es si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadriplicado. Entonces, afuera de la casa de Zaqueo se hizo una fila como de 6-7 cuadras más o menos. ¿Viste? Mucha gente en Jericó escuchó toda esta noticia, gente que había sido defraudada por él. Zaqueo tiene en su corazón, se arrepiente de todo eso y empieza a querer cambiar toda esa situación. La salvación de este hombre es evidente por la transformación de su conducta, que revelaba en esa parte de su vida, donde su pecado se manifestaba de manera más abierta. El gran predicador Spurgeon comenta acerca de este pasaje: ha de haber un real y verdadero abandono del pecado y un volverse a la justicia en acción y obra real en la vida diaria. Si nuestro arrepentimiento es verdadero, nuestra vida externa tiene que mostrar eso. Entonces, dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Ahora, hemos defraudado nosotros también muchas veces, ¿no? Muchas veces defraudamos. Entonces, les quiero compartir esto. Romanos 13:7, ¿qué dice? Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Piensen si ustedes, por ejemplo, la honra, ¿no? Al que honra, honra. Si nunca honraste a tus padres, el Señor quiere que honres a tus padres, entonces honrarlos por 4. Después de escuchar esta predicación, debes honrar a tus padres por 4. Cuadriplicado lo tenés que devolver, porque es un mandato que Dios da, honrar a sus padres. Si debes, tenés que pagar deudas, y tenés deudas grandes, no las devuelvas por 4. Y menos si pagalas, por lo menos pagalas, saldá todas tus deudas. Y debemos andar así. Vemos Zaqueo, su actitud era eso. Estaba un desastre su vida. Y ahora quería estar bien. Él se arrepintió, se dio cuenta de toda su miseria y quería estar bien delante del Señor, ¿no? Y lo mismo debemos hacer todos nosotros. Debemos ser rápidos, así como Zaqueo, para ponernos en orden delante del Señor. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ahora, imagínense qué hubiese pasado si Zaqueo le dice a Jesús, Señor, pero dice, no pasa nada, viste, lo que defraudé ya está, parte del pasado, viste, no le doy nada a los pobres. No, el arrepentimiento justamente se ve, es una acción que se ve, nos lleva a actos que se ven en la vida diaria, la gente lo ve. Y vemos que Jesús confirma la salvación de este pecador. Le dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Otra vez, los actos que él había hecho no lo llevaron a la salvación, porque no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser salvos. Solamente somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, y una vez que somos salvos, el Señor quiere que nosotros andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Pero nunca vamos a ser salvos por ninguna obra. Somos solamente salvos por la gracia de Dios, por su gran bondad, por su misericordia mostrada a nosotros. Y Zaqueo también fue salvo por eso, por haber reconocido que Jesús es el Señor. Y la autenticidad de la salvación de Zaqueo, otra vez, es evidente por la total transformación de su conducta. Y dice que la salvación llegó a él a esta casa porque él también es hijo de Abraham. Él también era hijo de Abraham étnicamente, él era hijo de Abraham toda su vida. Pero como el apóstol Pablo escribió, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior,
y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28, 29. Ahora esto también aplica a todos nosotros, la salvación. Aplica a todos nosotros también, porque nosotros también somos descendientes de Abraham. ¿Sabían eso? Somos descendientes de Abraham, y los invito a la epístola de Gálatas, en capítulo 3, versículo 7. Dice así: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Amén. ¿Ven? Somos hijos de Abraham, porque somos de la fe. Somos también hijos de Abraham. Y en el mismo capítulo, versículo 29, ahí nomás, miren, capítulo 3, versículo 29, miren lo que dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Somos también linaje y herederos según la promesa. Somos herederos también de la promesa abrámica. Que cuando el Señor le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que bueno, ese es el otro punto, como el Señor confirma la salvación de este pecador, y obviamente que se ve un arrepentimiento verdadero en la vida de este hombre, que también tiene que ser una evidencia en nuestras vidas. La evidencia de la salvación es que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, bueno, ¿qué es entonces? A ver, arrepentimiento, tanto que decís. Bueno, arrepentimiento, ¿qué es? Girar 180 grados. Yo voy para allá, caminando, amando este mundo, amando los placeres de este mundo, amando el pecado. Yo escucho el Evangelio, me arrepiento de mis pecados y ahora empiezo a caminar en esta dirección. Ahora ya no amo más mis pecados. Ahora amo al Señor. Ahora amo leer su palabra todos los días. Ahora amo cantar en la congregación. Ahora quiero servirlo con todas mis fuerzas, porque me arrepentí de mis pecados. Eso es el arrepentimiento, girar. Ya no voy más en aquella dirección. Ahora cambié, voy en esta dirección. Y para terminar, dice el versículo 10, pues el Señor, dice el Señor, ofrece la salvación para todos los pecadores y perdidos. En el versículo 10 de Lucas dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el Señor ofrece salvación, pero también el Señor quiere que seamos salvos, y otra vez, como dije al principio, pero no quiere que seamos haraganes. El Señor quiere que le sirvamos. Y al último pasaje que los voy a guiar, que es muy importante, está en Daniel, el profeta Daniel 7. Daniel 7, 13, 14. Entonces ven, dice: porque el Hijo del Hombre, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es? Bueno, vamos a ver acá en el profeta Daniel, ¿quién es el Hijo del Hombre? La primera profecía que se menciona a Jesús como el Hijo del Hombre, 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Márquense ahí con un fibrón: sirvieran. Su reino, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino un reino que nunca será destruido. Ahora, pensaba esto: si el Señor tiene un reino eterno, ¿por cuánto tiempo le vamos a servir? Por toda la eternidad. El Señor quiere que le sirvamos eternamente. Él está buscando personas para salvar y para que le sirvan, y le sirvamos en esta vida y en la venidera también. Quiere que le sirvamos. Amén. Y dice que este Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y realmente es un requisito excluyente
saber que todos nosotros estábamos perdidos, pero si alguno de nosotros aquí no se ha arrepentido de sus pecados, o al menos piensa que se arrepintió de sus pecados, pero su vida nunca cambió, nos giró 180 grados, está perdido todavía. Y todos estamos perdidos. Somos pecadores por naturaleza. Heredamos el pecado de Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros vamos a heredar el pecado de Adán. Vamos a ser juzgados por ese pecado. Morimos por el pecado de Adán. Pero también nosotros vamos a ser juzgados por todos nuestros pecados. Porque Dios nos dio una ley, los 10 mandamientos. No mentirás, no dirás falso testimonio. Y si alguna vez has mentido, has roto la ley de Dios. Y la palabra perdición, ¿ven? Hay una perdición, lo perdido. Hay una perdición eterna, hay un infierno eterno, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y eso es algo literal, lo enseña la Biblia. Donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde la llama nunca se apaga. Allí será el juicio, donde va a ir Satanás con todos sus demonios. Pero el Señor vino a buscar, y Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que todos vengamos al arrepentimiento y le conozcamos a Él y tengamos la vida eterna. Así que debemos poner nuestra fe en el Señor, quien hace más de 2000 años en la cruz del Calvario derramó la sangre de su vida. Cuando estaba crucificado, Él no estaba muriendo por sus pecados, porque nunca pecó, ni nunca se halló engaño en su boca, dice la Biblia. Él estaba muriendo por los pecados de nosotros. Y resucitó al tercer día con gran poder, porque la muerte no pudo detenerlo. Y la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Entonces tenemos vida eterna por medio de Cristo. Así que bueno, eso era lo que quería compartirles. Espero poder haber sido entendido y que el Señor les bendiga grandemente. Y quisiera orar para terminar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, aún con todas las deficiencias, Señor, que puedan existir. Gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias en gran manera. Te ruego, por favor, que bendigas a cada persona aquí presente, que tú les ayudes en gran manera, Señor, a servirte a ti, a que sus vidas, Señor, den un verdadero fruto para la gloria de tu gran nombre, así como la vida de este hombre, Señor. Se dice que Zaqueo llegó a ser pastor de Cesarea. Su vida fue transformada completamente, Señor, y todo Jericó fue impactado por la vida de este hombre. Señor, que muchas personas aquí en Lobos puedan impactar toda esta gran ciudad para la gloria de tu gran nombre, Señor, por medio de vidas que son transformadas, por medio de vidas que son cambiadas, por un encuentro verdadero contigo, por un encuentro con tu palabra, Señor. Rogamos eso, por favor. Rogamos tu bendición para esta congregación en gran manera, y pedimos que tu palabra, Señor, dé mucho fruto. Lo pedimos para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén.